Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Está con nosotros Paula Mendive, la licenciada en nutrición, que nos va a brindar hoy, el día de hoy, el taller. Tienes la palabra, Paula. Hola, buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Gracias por estar acá. Algunos capaz que me escucharon el año pasado cuando hicimos también una charla que me habían invitado muy amablemente, Karina. Bueno, no sé si ya empezamos a compartir o esperamos unos minutitos más. Como ustedes me digan, ¿empezamos? Bien. Bien. Ahora un segundito. Ahí se ve. Buenísimo. A ver si me deja agrandarlo. Acá. Bueno, la idea de hoy es hablar un poco de la alimentación, como soy licenciada en nutrición, y bueno, soy docente también y atiendo en consulta, y bueno, y me interesa mucho todo lo que es cómo el sistema inmune también está relacionado con la alimentación y bueno, la microbiota intestinal y varias cuestiones que vamos a hablar hoy. Yo hice también un posgrado en psiconeuroinmunoendocrinología, que ayer tuvieron a Claudia, que seguramente les ha hablado de eso. Y bueno, la idea es, el título de la charla es Alimentación Consciente y Nutrición Integrativa, ¿no? Como esta mirada también integral de la salud, o sea, no importa solo lo que comemos en la salud, pero es algo que es bastante importante y repercute en nuestra calidad de vida y en nuestros procesos de salud, enfermedad, etc. Entonces, un poco para recordar esta mirada integrativa de la salud, decirles para comenzar, ¿no?, que los sistemas están interconectados en nuestro organismo. El sistema inmunológico está comunicado con el sistema nervioso, sistema neuronal, y con el sistema endocrino. ¿Tá? Y a su vez, todos estos sistemas interactúan con el ambiente. Y en cada persona, digamos, está influyendo el pasado, ¿no?, digamos, en relación a la conducta alimentaria, que es esta relación que tenemos cada uno de nosotros con los alimentos, influye en nuestro pasado, en nuestro presente, y también influye en nuestras expectativas de vida a futuro. O sea, también si, por ejemplo, la persona no tiene sentido de vida o está deprimida, seguramente también le cueste comer, ¿no?, o alimentarse adecuadamente, porque bueno, primero hay que ver qué está pasando ahí, digamos, si no hay un sentido de vida. Bueno, por eso es todo un poco como introducción de la importancia de mirar de forma integral a la persona y qué es lo que nos está pasando a cada uno de nosotros. Y bueno, y también de alguna forma, cuando termine la charla, les voy a querer transmitir cómo la alimentación también de alguna forma influye en nuestro estado de ánimo, por ejemplo, ¿no? Con esto del eje intestino-cerebro y bueno, el tema de la salud intestinal y cómo ahí se secretan muchos neurotransmisores que de alguna forma, si nosotros nos alimentamos adecuadamente, va a contribuir a que también tengamos como más energía y más ganas de vivir y etcétera, ¿no? Por esto, este ejemplo que ponía de una persona que quizás pueda estar deprimida y que quizás no tiene ganas de comer. Y bueno, y entonces decirles esto de que hay muchos factores, ¿no?, como los factores biológicos, como es la alimentación, la genética, el ejercicio físico también va a influir en este estado más biológico, el tránsito gastrointestinal, el sueño, ¿tá? Y después hay factores cognitivos como los pensamientos, factores psicoemocionales, también los vínculos, ¿no?, que también van a estar de alguna forma también condicionando o interactuando con nuestra conducta alimentaria. Hay determinados vínculos que favorecen, ¿no?, y la familia de alguna forma, el estilo también de su conducta alimentaria, a veces contribuye a que uno se alimente de una forma quizás más saludable que algunos otros vínculos que a veces es como que nos hacen más difícil, ¿no? Comer un poco más sano, etc. Y bueno, los factores socioecológicos, también, o sea, obviamente lo económico, la disponibilidad que tenga de alimentos, la accesibilidad, ¿no?, etcétera, y los factores espirituales, que era esto del sentido de vida. En esta foto un poco invasiva, lo que les quería mostrar como las cantidades distintas de forma de alimentarnos, ¿no? Como más hacia la izquierda, no sé con cuáles se identifican más ustedes con estas fotos, pero si quieren participar no tengo problema, porque a esta hora tampoco quiero capaz que sea un poco más interactivo. Si quieren interrumpirme en algún momento no hay problema.
la idea es eso, ¿no? Como, bueno, que pensemos de qué forma nos alimentamos. Si somos más de consumir todos alimentos del supermercado, ultraprocesados, industriales, o si solemos consumir alimentos capaz que menos procesados, como frutas, verduras, de unas preparaciones más caseras, pescado, frutos secos, como nueces, almendras, o si tomamos bebidas industriales. Bueno, un poco por ahí también es la idea de que hoy nos cuestionemos cómo venimos comiendo los alimentos, de qué manera, qué calidad, y cómo podemos mejorar nuestra alimentación. Hoy en día sabemos que hay un montón de enfermedades que cursan con una inflamación sistémica leve, como se denomina, que es un proceso en el cual el sistema inmune está sobreexpresado, alterado de alguna forma y como hiperreaccionando. Y bueno, ustedes más que yo lo saben, ¿no? Porque estamos justamente en esta charla por la esclerosis múltiple, ¿no? Que también es una patología que cursa con inflamación. Pero hay muchas otras de otros tipos, como enfermedades coronarias, fibromialgia, artritis, depresión y ansiedad, el trastorno del espectro autista también, la diabetes, la obesidad, como que vieron, son enfermedades de distintos tipos, pero que también tienen en común esto de la inflamación. Y bueno, algunos artículos, ¿no? Y alguna evidencia científica un poco hablan de por qué surge todas estas enfermedades autoinmunes o inflamatorias también en esta sociedad tan occidentalizada y con estos estilos de vida que llevamos actualmente, y porque hay como una gran prevalencia de estas enfermedades, y se compara un poco con el estilo de vida paleolítico, ¿no? Un estilo de vida en el cual había... Bueno, acá está comparando, digamos, en nuestro estilo de vida actual en comparación con el paleolítico. Nosotros tenemos un menor contacto con la luz natural, ¿no? Ahora, encima con la pandemia, todo el día estamos encerrados, quizás, bueno, muchos de nosotros, algunos quizás no, pero trabajando desde nuestras casas, y tenemos poco contacto con la luz solar, con la vitamina D, que es tan importante para el sistema inmunológico. ¿Tá? Por otro lado, hacemos poca actividad física, tenemos un estilo de vida mucho más sedentario, tenemos un mayor consumo, un menor consumo de los alimentos sin procesar, o sea, estos alimentos más caseros, menos industrializados, o sea, como en realidad quiere decir esto, que tenemos un aumento del consumo de alimentos ultraprocesados o industrializados, ¿no? Que no es la materia prima, digamos, sacada del árbol, una manzana, ¿no? O sea, es como quizás un yogur que tiene una manzana y colorantes y aditivos, o sea, no comemos el alimento de forma natural. Y después, eso hace que también consumamos menos fitoquímicos, que ahora vamos a ver, que son esas sustancias que tienen los distintos alimentos de forma natural y que tienen propiedades beneficiosas para la salud. Y tenemos eso, un contacto menor con la diversidad microbiana no patógena, que esto también ahora lo vamos a ver, que en realidad, o sea, cuando las personas se crían en una situación de asepsia o de higiene total, y no tenemos contacto con algunos microorganismos que son beneficiosos, tampoco es saludable, porque de alguna forma el contacto desde la niñez, ¿no? O sea, desde que nacemos con algunos microorganismos, hace que el sistema inmune aprenda a responder frente a esos microorganismos beneficiosos, pero a convivir con ellos, y de alguna forma como que hace que el sistema inmune funcione mejor, porque lo empieza como a programar. ¿tá? Se ha visto en algunos estudios que, por ejemplo, en África, donde hay muchos... hay muchas situaciones quizás de parasitosis, ¿no? Que tienen, digamos que las condiciones de higiene no son tan exhaustas como las nuestras o exacerbadas, y en esas poblaciones más agrícolas y con estas parasitosis que les decía, quizás tienen menos incidencia de enfermedades autoinmunes, por ejemplo, porque su sistema inmunológico empieza como a actuar mejor. Y bueno, también se ha visto esto de que tenemos una menor sensibilidad auditiva, olfativa y táctil, y esto es debido a que, claro, como en las condiciones que estamos nosotros, no estamos como pendientes de que venga un animal a agredirnos, ¿no? O sea, esto del oído, ¿no? La sensibilidad también olfativa, como los olores, todo esto lo hemos ido perdiendo de alguna forma, ¿no? Vale, ahí me escuchan porque se me había silenciado, creo. Ahora sí, está. Bien, gracias Marisa. Bueno, a ver si me pasa.
Bien. Bueno, y la esclerosis múltiple, sabemos que se considera una enfermedad inflamatoria autoinmune del sistema nervioso central, donde los factores genéticos y ambientales parecen tener también un papel importante para el desarrollo de la misma. ¿Tá? Y numerosos trabajos muestran que una mayor prevalencia de la esclerosis múltiple en países con un consumo más alto de grasas saturadas, ¿tá? Que esas grasas saturadas son las grasas de origen animal, que vienen más bien en embutidos, o también en pastelería, digamos, que venga con grasa, sobre todo de origen animal, ¿no? Y hay un menor riesgo de padecer esta enfermedad en países en los que la alimentación está basada en productos con alta cantidad de grasas poliinsaturadas, que son más las de origen vegetal, como el aceite de oliva, la palta, etc. De todas formas, sabemos que es multifactorial, que no incide solo en la alimentación. Y los polifenoles son estos compuestos que le dan los colores a los distintos tipos de alimentos, que se llaman como a lo que es frutas, verduras, hortalizas, ¿tá? Y en legumbres también, y que tienen un efecto antioxidante y protegen a las neuronas de neurotoxinas y disminuyen la neuroinflamación. Esto lo vamos a ir viendo ahora más en profundidad. Acá quería mostrarles estas investigaciones también en relación a esto de la neuroinflamación, y cómo en esta investigación habla un poco de que también para que se dé una neuroinflamación hay que tener en cuenta el contexto, ¿no? Como que hay contextos que van a favorecer más esta neuroinflamación y contextos que van a tratar de disminuir. O sea, por supuesto que incide lo biológico, pero hay otros factores como los factores ambientales, el estilo de vida, el estrés y la alimentación que pueden ayudar a disminuir esa inflamación. Esto un poco para mostrarles que hay evidencia científica sobre esto, ¿no? O sea, en esta otra investigación se habla un poco de esto, ¿no? De la neuroinflamación, y algunos factores que ayuden a disminuirla son, en cuanto a la alimentación, la calidad de la alimentación, que viene a ser un poco esta foto, ¿no? O sea, como que vamos a ver ahora, cómo hay productos industrializados que van a favorecer una mayor inflamación por algunos componentes que tienen, ¿tá? Como aditivos, como exceso de azúcares y grasas de origen animal, como decíamos recién, ¿tá? Y bueno, esto genera como más inflamación. Después la falta de la vitamina D, del sol, la exposición solar, como decía también, eso también genera más neuroinflamación. Y también no solo la calidad de lo que comemos, sino cómo lo comemos. O sea, el comer rápido, ¿tá? Y no respetar los tiempos, o sea, no disfrutar también con la comida, porque sabemos que la alimentación tiene distintos roles, o sea, no es solo nutricional, no solo comemos por nutrirnos, sino porque también tiene un rol del compartir, digamos, social, ¿no? Y sobre todo del disfrute y del hedonismo. En esta otra investigación, bueno, muestra un poco, sin entrar como en las cuestiones más bioquímicas, que no es la idea de hoy, y menos hasta ahora, pero sí decirles que bueno, para que vean acá esto, ¿no? O sea, como que quiero explicarles que realmente hay fundamentos científicos que muestran cómo el consumo de estos alimentos más que están en las fuentes naturales, ¿no? Como en las uvas, en las nueces, en la zanahoria, lechugas, bueno, frutos secos, legumbres, etc. Acá también hasta pone el vino porque tiene el resveratrol, que es este compuesto bioactivo que le da el color violeta a la uva y que también, digamos, lo mantiene en el vino, o sea, aunque quizás no es lo más saludable por el alcohol, pero en esta investigación lo ponen acá en esta imagen. Lo que muestra que todos estos compuestos bioactivos o fitoquímicos, como lo llaman acá, ayudan a disminuir la inflamación y el daño neuronal. O sea, por eso es que hay que aumentar tanto el consumo de este tipo de alimentos. ¿Por qué? Porque intervienen en la inhibición, digamos, de la cascada de proinflamación de estas citoquinas proinflamatorias, como la IL-6, la interleuquina 6, interferón, interleuquina 1, etc. ¿no? Paula, sí, Paula, perdón, sí. Hago una interrupción bien cortita, simplemente para avisar que por una cuestión de preservar la comunicación y la información que tú nos estás dando, estamos todos muteados e invitamos a quien desee a poner en el chat las dudas, las consultas o los aportes, y capaz que al finalizar hacemos unos 3-4 minutos de intercambio como para ir evacuando esas dudas que puedan ir surgiendo. ¿Tá? Disculpa, Sandra.
No, gracias Andrea, sí, perdón que capaz que yo dije que, pero sí es verdad que si no también nos terminamos yendo quizás a las 11 de la noche. Está perfecto. Porque sé que es un tema que además como que a todos nos gusta hablar y compartir, es verdad. Bueno, continúo. Con respecto a este es otro artículo en realidad que muestra eso, ¿no? Como la alimentación, y no solo la alimentación, sino también habla de esto de el compartir con el otro, ¿no? El alimento es un momento esto que decía de sociabilizar con un otro en lo posible. Sé que ahora también con la época de pandemia que en la que estamos es más difícil comer con otros, pero en lo posible, si tenemos esa posibilidad y la sociabilización, ¿no? El abrazarnos, etcétera, todo esto que nos está faltando ahora, de alguna forma favorece a disminuir la inflamación, ¿tá? Y obviamente el ejercicio físico, por supuesto, ¿no? Por toda la secreción de determinadas hormonas que también hacen disminuir esta inflamación. Y sin embargo, todo lo que es la dieta occidentalizada con alimentos como muy procesados, como muy ricos en azúcares, en harinas refinadas que también se convierten en azúcar, en definitiva, las infecciones también, o bueno, acá lo ponen como cirugías, digamos, sobre todo lo que es antibióticos y el exceso quizás de algunos medicamentos, también pueden repercutir en esta inflamación, ¿no? Por supuesto que el medicamento cuando es necesario, pero cuando hay un exceso o un abuso, genera una neuroinflamación. Entonces, bueno, un poco decirles ahora con lo que vamos a seguir, que la nutrición es el arma más poderosa de la que disponemos para mantener la salud. O sea, es algo que tenemos en nuestras manos, que todos los días decidimos y tomamos esa decisión realmente de cómo alimentarnos, y estos alimentos van a jugar un papel importantísimo en nuestro desarrollo cerebral, cognitivo, en los procesos de salud y de enfermedad. Intervienen en todos estos sistemas, como veíamos, en el inmune, en el nervioso, en el endocrino, y por eso tenemos que prestarle mayor importancia. Y en ese sentido, una de las dietas que habíamos visto, los que ya me escucharon el año pasado, algunas cuestiones voy a repetir, pero bueno, quizás viene bien para reforzar, que la dieta mediterránea, que es la dieta de los países del Mediterráneo, ¿no? Como España, Grecia, Italia, que es una dieta que, bueno, se promociona mucho porque tiene muchas investigaciones que avalan, digamos, como un patrón de alimentación. De hecho, está declarado por la UNESCO en el 2010 como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y lo que tiene esta dieta es que fomenta digamos, el consumir los alimentos de la forma natural y cocinarlos, o sea, saber de dónde vienen estos alimentos, comerlos con un otro, descansar, un estilo de vida también más relajado, ¿no? Y que, bueno, que permita compartir con un otro el alimento. Y a grandes rasgos, o sea, lo que fomenta es eso, el alto consumo de verduras y hortalizas, de frutas, de legumbres. Las legumbres son las lentejas, los garbanzos, porotos, y de los cereales integrales, que vamos a ver luego, ¿no? Como que también a veces aportan estos alimentos lo que son las fibras, ¿tá? Que son sustancias que a veces no digerimos en el intestino delgado, pero sí llegan al intestino grueso y son fermentadas por los microorganismos, que es la microbiota que ahora vamos a ver también, y tiene efectos también beneficiosos para la salud. Para que quede quizás un poco más claro, en la pirámide, ¿no? Tenemos esto, las frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, bueno, capaz que lo pueden ver acá en la imagen, está el aceite de oliva, y un poco más arriba todo lo que es las proteínas de origen animal, el pescado, sobre todo pollo, o aves de corral, como le llaman ellos, ¿no? Y la carne roja un poquito más por arriba, y bueno, sobre todo muchos productos de origen vegetal, o lo que se llama ahora también como alimentación basada en plantas, ¿no? Y esto que les decía del ejercicio, el tomar agua, el recolectar los alimentos, etc. Lo que habíamos hablado también es que decíamos que esta es una recomendación que hacemos mucho las nutricionistas, que si tenemos un plato, ¿no? la mitad de nuestro plato deberían ser verduras, ¿tá? Que puede incluir alguna fruta también, pero por ejemplo una ensalada con una porción de carne, por ejemplo, de pescado, un salmón, por ejemplo, o atún, o pollo o huevo, ¿tá? Que sería la parte de la proteína, y un cuarto del plato con un arroz integral, amaranto, quinoa, o también acá entraría lo que es la papa, el boniato, el choclo, también lo incluimos acá porque aporta más almidones, ¿tá? O también la pasta o las harinas, digamos, ¿tá? Un ejemplo a veces que doy en las consultas es que se imaginan, no sé, una pascualina que a veces comemos nosotros, que en lo posible si fuera de harina integral o con otras harinas mejor, pero bueno, para
para que quede una imagen clara, una pascualina tenemos la masa, es la parte del carbohidrato, la selga, la parte de las verduras, y el huevo, la proteína. Entonces tenemos algo, incorporamos los 3 grupos de alimentos, ¿tá? Y siempre acompañado de agua. Entonces, en sí, esta alimentación nos tiene que aportar los macronutrientes, que son los azúcares, los almidones, las grasas, las proteínas, las vitaminas y los minerales, el agua, y estos componentes bioactivos que ya les fui mencionando, que son estas sustancias que le dan el color, por ejemplo, al tomate, tiene el color rojo gracias al licopeno, que es un compuesto bioactivo, es un compuesto que le da ese color para que digamos, como que no se oxide y pueda enfrentar las adversidades medioambientales cuando está en su planta el tomate, ¿tá? Ese color rojo hace que los rayos ultravioletas no lo dañen, etc. Y esa capacidad antioxidante que tiene el tomate para sobrevivir, digamos, cuando nosotros lo comemos también nos pasa esa capacidad antioxidante, que lo que significa es que como que se evita la oxidación propia de cuando vamos envejeciendo. Todos nosotros, a medida que vamos envejeciendo y respiramos oxígeno, de alguna forma nos vamos oxidando, ¿tá? Y estos antioxidantes evitan esa oxidación, y el evitar la oxidación también favorece el funcionamiento del sistema inmune, ¿tá? Bueno, estos compuestos bioactivos que les decía son componentes de los alimentos que influyen en la actividad celular y en los mecanismos fisiológicos y tienen un efecto beneficioso para la salud. Y algunos de ellos, como les decía, por ejemplo, el tomate, que es el licopeno, el brócoli, tiene el glucosinolatos, o sea, tienen todos nombres quizás más técnicos, pero decirles que por eso es que nosotros recomendamos que ustedes piensen si, por ejemplo, a lo largo del día de hoy consumieron 5 colores entre frutas y verduras, ¿tá? Que incluyan estos compuestos, ¿no? O sea, por lo menos uno cuando se va a dormir tiene que, o a la mañana en realidad sería mejor decir, bueno, hoy qué alimentos voy a consumir que me aporten estos compuestos bioactivos. Tengo que comer 5 colores, que podría ser, no sé, tomate, zanahoria, cebolla, no sé, una ensalada, y puede ser unos frutos rojos, como unos arándanos, ¿tá? Y puede ser una banana si quieren, o otra fruta. Pero la idea es que haya 5 colores entre frutas y verduras a lo largo del día, por lo menos. Otra cuestión importante es esto del equilibrio entre las grasas omega 6 y omega 3, que habrán escuchado que los omega 3 son esta familia de grasas que son antiinflamatorias, ¿no? Y estas familias de grasas, estas grasas están en el pescado, como les decía, el salmón, los pescados grasos, pero también están, por ejemplo, en la chía, que son las semillitas de chía o las semillitas de lino, que para poder acceder a esas grasas, como tienen estas cáscaras que a veces las enzimas digestivas les cuesta un poco más acceder a la grasa que tiene adentro de la semilla, lo que debemos hacer es lo que se llama activarlas o dejarlas un poco en hidratación, en agua o en una sopa, por ejemplo. A veces mientras, no sé, si hicieron una sopa, le pueden poner las semillitas y esperar a que se enfríe un poco, y por mientras por lo menos, bueno, se va hidratando, o si no, ya la ponen directamente cuando van a hacer la sopa. O la misma la pueden procesar o moler, que eso ayuda a que las enzimas digestivas, que son las tijeritas que se secretan en el intestino, nos favorecen como hacer la digestión y obtener la grasa de estas semillas. Estas grasas omega 6 están en el aceite de maíz, por ejemplo, y en otros aceites, que más que no es que no podamos consumir aceite de maíz, el problema es que estas grasas omega 6 están incorporadas en todos los productos industrializados de supermercado, ¿tá? En snacks, alimentos rápidos de comida rápida, etcétera, galletitas, o sea, tanto de tipo dulce como salado, tienen estas grasas vegetales, que son más baratas a veces que la grasa animal, y se incorpora en estos productos, y por eso hay como un exceso de esta grasa, y no tanto y hay como un desbalance entre el consumo de un tipo de grasa y la otra. Por eso lo ideal es que disminuyamos el consumo de los productos industriales y aumentemos un poco de la grasa omega 3. Que en algunos casos, digo, si no les gusta el pescado y bueno, no sé, no les cuesta comer semillas de chía y lino, bueno, se puede suplementar, ¿tá? Otra cuestión importante, que esto también lo habíamos hablado el año pasado, de que está en la guía de las guías alimentarias para la población uruguaya, que tienen en la página del Ministerio de Salud Pública, se las pueden descargar y están muy buenas porque tienen consejos así generales sobre alimentación. Y bueno, tiene este tipo de gráficos donde se ve la diferencia de consumir una carne sin procesar, ¿tá? Con la diferencia de comer una hamburguesa, un pancho, jamón, mortadela, nuggets,
¿tá? Como a veces, digamos, los padres recurren a darle unos nuggets a los niños porque parece que es lo que más les gusta, pero sin embargo es algo que no es muy nutritivo, porque miren la cantidad de calorías, de sal, de grasa que tiene, comparado con una carne sin procesar, ¿no? Y por eso es que sugerimos que, bueno, quizás se puede hacer de una forma casera una especie de nuggets o tipo empanado, pero haciéndolo de forma casera que no va a tener esta cantidad de grasas y sal, ¿no? Entonces, un poco hasta acá la idea es como reducir todos los productos industrializados que fomentan la producción del ácido araquidónico, que es el proinflamatorio, y las harinas refinadas, que a esto me refiero a harinas blancas, que se transforman en azúcares, ¿tá? Y aumentan la glicemia, pero además también favorecen también un poco la inflamación. Y aumentar todo lo que les decía, por ejemplo, la remolacha, ananá, uvas, pescados azules y semillas de lino, el té verde, que también tiene estos compuestos bioactivos, ¿tá? El ajo y la cebolla, el jengibre y la cúrcuma. En cuanto a la cúrcuma, para que tenga este efecto más antiinflamatorio, lo que se recomienda es consumir con un poco de pimienta, porque la piperina que tiene la pimienta activa la curcumina, que es lo que tiene la cúrcuma, y hace que tenga realmente este efecto antiinflamatorio, o sea, la cúrcuma con un poco de pimienta y con un medio graso. O sea, tiene que haber un poco de aceite, o si lo ponen en una carne, como la carne ya tiene un poco de grasa, hace que realmente se absorba esta curcumina, ¿tá? Porque es liposoluble, o sea, se disuelve en grasa. Bueno. Ahora vamos a pasar un poco a la parte de la salud intestinal y esto que les decía de la microbiota, que bueno, también hoy en día la alimentación es importante porque además de alimentarnos a nosotros, estamos alimentando a un montón de microorganismos que tenemos en el tracto gastrointestinal, sobre todo en el intestino delgado e intestino grueso, sobre todo en el intestino grueso. En esta foto, como pueden ver, o sea, dice que nosotros, cómo nos alimentamos a favorecer que haya un tipo de microorganismos y cuando hay una alteración de estos microorganismos, o sea, porque nos alimentamos con estos productos industrializados, por ejemplo, con un exceso de azúcar, de grasas de origen animal, ese tipo de alimentos o aditivos alimentarios, de los alimentos industrializados sobre todo, altera esta microbiota, estos microorganismos que están en el intestino grueso, y se produce lo que ahora vamos a ver, que es una alteración de la permeabilidad intestinal, o sea, como que las células del intestino están bien pegaditas y no permiten la entrada de determinadas sustancias al resto del organismo, pero cuando hay esta alteración de la microbiota, hay un pasaje de sustancias al resto del organismo y hace que se encienda el sistema inmune, ¿no? Lo que pone acá como una alteración del sistema inmune que produce citoquinas proinflamatorias, ¿tá? Y esto produce enfermedades como, no solo, o sea, no es que es lo único que produce, pero de alguna forma hace que las patologías cursen de peor manera, digamos, ¿no? O sea, si nosotros mejoramos esta salud intestinal, podemos mejorar nuestra salud también, porque vamos a disminuir la inflamación y va a repercutir en un mejor desarrollo de una enfermedad, por ejemplo, o un mayor estado de salud. Esto un poco a veces, para los que no están tanto en la salud, lo que les digo es como que se imaginen que el intestino es como esta barrera intestinal, capaz que los voy a mostrar, perdón, pero acá. Esto es lo que sería el intestino, digamos, de este lado tenemos un intestino saludable y de este lado tenemos un intestino alterado, digamos, con una disbiosis, una alteración de esta microbiota, de estos microorganismos, etc. Yo a veces lo que digo es que se imaginen, como que esta barrera intestinal, o sea, por acá, esto es como el intestino, imagínenselo como un tubo que tiene un corte, y esto es el corte que por acá viene el alimento, con los nutrientes, y es lo que tiene que ir pasando los nutrientes a la sangre, ¿no? Y llegar a los distintos órganos, ¿no? Entonces, la barrera intestinal está compuesta por esta capa de células, que yo a veces digo que se imaginen como una muralla a nuestro castillo, o sea, nuestro castillo somos nosotros, ¿no? Y tenemos esta muralla que nos está protegiendo, que es el intestino. Entonces, esta muralla está compuesta por las células del intestino, por una capa de mucus, o de mucosa, que les digo que imaginen como que si fuera un río, ¿tá? Adelante de la muralla del castillo, y adelante del río tenemos a los animalitos, que son estos microorganismos,
que también están formando parte de esta barrera. Y atrás de la muralla del castillo, que serían las células del intestino, tenemos todo lo que es el ejército, que es el sistema inmune. Es el sistema inmune con estas células, que sería eso, el ejército, que cuando venga el enemigo va a atacar, digamos, ¿no? Entonces, nada, esto sería un intestino saludable, pero este es un intestino alterado que ahora vamos a ver. Porque acá me adelanté un poquito. Pero bueno, esto para aclarar, cuando hablo de microbiota o flora intestinal, que ustedes habrán escuchado en algún momento, estamos hablando de un conjunto de microorganismos que pueden ser bacterias, virus, parásitos, hongos, levaduras, ¿tá? Que forman parte del intestino, digamos, que están en este lugar que les había señalado recién. Igual también tenemos microorganismos en otras partes de nuestro cuerpo, como es en las fosas nasales, digamos, en todo el tracto gastrointestinal, en la boca también tenemos microorganismos, microbiota, en la piel, en la vagina, etcétera, ¿no? Como que en distintos lugares hay microbiota. Pero estamos hablando ahora del intestino. Acá, como ven, o sea, mostrarles que en realidad la cantidad de microorganismos es mayor, sobre todo, o hay una mayor diversidad en el intestino grueso, porque las condiciones para vivir son como más favorables para que haya muchos microorganismos. ¿Por qué? Porque en realidad acá hay como más peristalsis, ¿no? Como que se va moviendo el bolo alimenticio, entonces hay más movimiento, el pH acá es más ácido en el estómago, entonces todas esas condiciones, la temperatura, el oxígeno, etcétera, hace que sea favorable para que haya un determinado tipo de microorganismos en esta zona y otro tipo de microorganismos más en el intestino delgado e intestino grueso. Estos microorganismos tienen una función como bastante importante que hoy en día se están estudiando mucho por esta interacción que les digo con el sistema inmune, porque el sistema inmune, como un 80% de sus células, están en el tracto gastrointestinal, porque es como uno de los primeros lugares de defensa con todo lo que viene del exterior, ¿no? Y bueno, y esta microbiota intestinal se dice que es como una huella dactilar, o sea, como que en realidad cada uno de nosotros tenemos unos microorganismos distintos, ¿tá? Porque va a depender de cómo nos alimentamos, del estrés que tenemos, del uso de antibióticos, etcétera, cómo vamos a ir modulando estos microorganismos que nos acompañan toda la vida. Sin embargo, hay algunas características comunes entre determinadas poblaciones, ¿tá? Por la cultura, porque por supuesto, no sé, todos los que vivimos en Uruguay, por ejemplo, comemos de determinada forma que es distinta a quizás a una población del medio rural de África o, digamos, de otro lugar, o sea, como que el consumo de alimentos va a ser distinto y eso hace que quizás nosotros, por lo que comemos, tengamos algunas cuestiones similares entre nosotros. Y asimismo lo que se estudia es un poco cómo hay distintos microorganismos en una situación de salud y en una situación de alguna enfermedad, ¿tá? ¿Por qué también es importante esta microbiota intestinal? Porque, como les decía al principio, hay una comunicación entre el intestino y el cerebro, ¿tá? Ustedes eso ya como que se sabe, ¿no? De que uno a veces cuando está nervioso, cuando tiene un encuentro con alguien, como que lo siente realmente en el intestino, y bueno, y al revés también desde el tracto gastrointestinal, sobre todo desde el intestino, se secretan muchas sustancias como son neurotransmisores, ¿tá? O metabolitos, digamos, de la microbiota, que van a comunicar al cerebro y van a favorecer la producción de determinadas hormonas y también otros mediadores del sistema inmune y sistema nervioso, ¿tá? Y sobre todo también lo que esté pasando en el intestino, bueno, acá está igual, va a influir en lo que pase en el cerebro. ¿Por qué? Porque muchas veces si la barrera intestinal no es correcta o está alterada, como es en este caso, hay un pasaje de sustancias, que es lo que pasa en este caso, que hay una mayor permeabilidad intestinal, o lo que se llama un intestino hiperpermeable, que es como que las intestinos están separadas, y cuando llegan los alimentos que tenemos que terminar de digerir, quizás pasan alimentos no del todo digeridos, pero más allá de eso, que puedan generar inflamación, hay pasajes de sustancias propias de las bacterias, por ejemplo, estos microorganismos que se encuentran acá, vieron que está la capa de moco y como que está impidiendo el pasaje de estos microorganismos a la lámina propia, a este sector donde están las defensas, ¿no? El sistema inmune. Y hay esta alteración, o sea, si tenemos menos capa de microbiota intestinal, menos capa de moco,
se empiezan como a separar las células del intestino, empiezan a pasar estas sustancias como estos microorganismos o sustancias que secretan los microorganismos, o sea, sobre todo hay bacterias que, por ejemplo, secretan como unos venenos, digamos, para otro tipo de bacterias que son patógenas, ¿no? Cuando estamos en condiciones normales está buenísimo que secreten estos, se llaman lipopolisacáridos bacterianos, ¿tá? Que eso hace que se mantenga a raya la cantidad de microorganismos que tiene que haber acá. Pero cuando hay esta alteración, estos lipopolisacáridos bacterianos o estas sustancias que son como digamos una especie de venenos, pasan la barrera intestinal y activan el sistema inmune y generan inflamación. Y no solo generan inflamación a nivel intestinal, sino que esto circula por la sangre, pasa la barrera hematoencefálica, o sea, del sistema nervioso, del cerebro, perdón, y genera inflamación también a nivel neuronal, ¿tá? Pero bueno, un poco para redondear, que esto capaz que es más complejo, o sea, para que se queden con la idea que una situación de eubiosis o de una buena salud intestinal es una situación en la cual hay vida, hay distintos tipos de microorganismos, bueno, como si fuera una situación de una selva, ¿no? Y en cambio, un lugar de un intestino no saludable es como un lugar vacío, digamos, con poca población y bueno, con estas condiciones de adversidad. ¿Qué es lo que genera este intestino hiperpermeable o alterado? Bueno, el estrés crónico, las hormonas del estrés que se secretan desde el cerebro al intestino, de forma crónica, va a generar también una alteración de esta capa de microbios. Después el consumo de antibióticos, como saben, barre también la flora buena, la malfunción de algunos órganos, o sea, si tenemos un déficit de alguna enzima que digiere algún determinado tipo de alimento, y como puede ser, por ejemplo, que tengo intolerancia a la lactosa, que es el azúcar de la leche, y yo sigo consumiendo lactosa, por ejemplo, ¿no? Si yo en realidad sigo consumiendo algo que no puedo digerir, esto me va a estar alterando la salud intestinal también, ¿tá? Y algunas partículas de los alimentos, como son los alimentos industrializados, que como les decía, que a veces tienen emulsionantes, por ejemplo, que los emulsionantes es como una sustancia que lo que hace es como unir la grasa con el medio acuoso, que puede estar en una salsa para una ensalada, puede estar en el relleno de una galletita, bueno, en distintos tipos de productos industriales, que cuando los consumo, o sea, hace que tenga una mejor calidad organoléptica en el producto, pero que cuando lo consumo, lo que se empieza a ver hoy en día es que genera como una degradación de esta capa de mucus del intestino, porque también me emulsiona esa capa de mucus y hace que quede una capa más finita, y que esté en mayor contacto o sea, los microorganismos con las células del intestino y se genera esta inflamación. Y sobre todo favorece esto de la hiperpermeabilidad, o sea, la separación de las células del intestino, esto es una célula, esta es otra, y favorece las enfermedades autoinmunes. Entonces, bueno, volvemos a lo mismo, esto es un poco, digamos, reforzando, ¿no? Esto de por qué tenemos que comer de esta forma saludable, ¿no? Que quizás, pero bueno, es como mostrarles las distintas evidencias científicas que hay al respecto de por qué tendríamos que comer más de este tipo de alimentos, como viene acá la dieta mediterránea. Esta dieta mediterránea favorece lo que pone acá la eubiosis, o sea, una salud intestinal adecuada, y bueno, y favorece entre esas bacterias saludables, tenemos las bifidobacterias, la prebotela, bueno, son los nombres de los microbios que son beneficiosos para nuestra salud. Y en cambio, una dieta de tipo occidental favorece esta disbiosis, esta alteración, y acá, como les pongo, disminuye la neuroplasticidad, esta conexión entre una neurona y otra, favorece, o sea, disminuye el crecimiento de las bacterias buenas. Estas bacterias buenas, estas bifidobacterias, prebotela, etcétera, lo que hacen es que secretan, o sea, pueden fermentar estas sustancias que tienen estos alimentos saludables, y al fermentarse se generan unos componentes, como son unos ácidos grasos de cadena corta, que son unos componentes que por el nervio vago, o por vía linfática, o por vía sanguínea, llegan también al cerebro y favorecen también la disminución de la neuroinflamación. Bueno, perdón. Bueno, y con respecto a acá esta imagen, quería mostrarles como que hay artículos también que hablan de esto, ¿no? Del efecto de la esclerosis múltiple, y hay estudios que han comparado, no demasiados todavía, esto es algo bastante nuevo, todo esto de la microbiota, pero hay algunos estudios que han visto
la diferencia como de estudiar los microorganismos, la microbiota que tienen personas con esclerosis múltiple y personas que no tienen, digamos, ninguna patología. Y se ha visto que hay algunas diferencias, ¿no? Y como una tendencia más a una disbiosis, una alteración de estos microorganismos, en comparación con una persona sin ninguna enfermedad, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque sabemos que si mejoramos estos microorganismos, o sea, si nos alimentamos de una forma más saludable y tenemos este estilo de vida más saludable, va a favorecer una microbiota intestinal con más bifidobacterias, lactobacilos, prebotela, son todas bacterias buenas y que van a favorecer también esta disminución de la inflamación y de la neuroinflamación. Entonces, un poco acá les ponía, ¿no? Como la idea de aumentar todo lo que les decía, de frutas, verduras, legumbres, grasas saludables también. Y, por ejemplo, la cúrcuma, el jengibre. La cúrcuma se ha visto que favorece una mayor diversidad de la microbiota, porque hoy en día también se sabe que la curcumina, que es el compuesto de la cúrcuma, se termina de digerir gracias a la fermentación, que la fermentación es como una pequeña degradación que hacen estas bacterias buenas, ¿tá? Entonces, el consumir estos alimentos, como les decía, nosotros no solo nos estamos alimentando a nosotros, sino que también estamos alimentando a nuestros microbios, ¿no? Entonces, es importante pensar en ellos también, que nos han acompañado desde que nacimos. Y bueno, después acá también tenemos el amaranto, que es un pseudo cereal, que entonces la idea es como que traten también de incluir otro tipo de alimentos que quizás nunca hayan consumido, pero que sean así saludables, ¿no? O sea, otros cereales, o sea, tratar de como abrir un poco el abanico de nuestra alimentación. Y no quedarse también con la idea de que todo lo distinto es más caro, porque muchas veces no es así, o sea, en realidad es cuestión de averiguar y de empezar a ir, capaz que en vez de ir siempre al supermercado, quizás ir a una dietética o algún lugar que vendan así como los granos, o sea, como los productos como menos procesados, ¿no? Y bueno, el amaranto, como les quería decir, que favorece también la secreción o sea, alimenta algunas bacterias beneficiosas y a su vez también tiene un poco de triptófano, ¿tá? Que es un aminoácido, una sustancia que cuando se metaboliza por las bacterias, también como de su metabolismo surge una sustancia que también tiene efecto antiinflamatorio, ¿tá? Que se ha visto en esclerosis múltiple también. Y el almidón resistente, eso es una fibra que se encuentra, digamos, de forma natural, por ejemplo, en la banana verde, o sea, en una banana un poco más verde, o en el plátano verde, que se consume más en Brasil, por ejemplo, que de hecho en Brasil se vende hasta la harina de banana verde o de plátano verde, ¿tá? Y otra opción que tienen es, por ejemplo, si uno cocina una papa, cocinar la papa y después, o sea, hervirla o hacerla al horno, y después enfriarla. Si después la enfrían y la guardan, digamos, en la heladera, eso hace que una parte de ese almidón que tiene la papa se transforme en almidón resistente. Es como que cambia la configuración química y se vuelve como más resistente a la digestión. Eso es lo que significa ese almidón resistente. Esa resistencia a la digestión hace que llegue intacto ese almidón resistente, ese almidón, digamos, al intestino grueso, y ahí es fermentado por las bacterias, o sea, le sirve de alimento a las bacterias, y bueno, además como que sube menos el índice glicémico porque no se absorbe tanto en azúcar, sino como que se está fermentando, etc. Y también pasa con el arroz. El arroz, si lo cocinan y también lo enfrían y lo guardan, por ejemplo, después lo pueden recalentar si quieren. Pero si no, el ejemplo de la papa puede ser como una ensalada rusa, por ejemplo, ¿no? Que uno cocina la papa, después la deja enfriar y la come al otro día, capaz. ¿Tá? Después tienen el psyllium, que esto que lo pueden conseguir más en alguna dietética, que es una fibra, y que también favorece una bacteria que de hecho se ha visto que en personas con esclerosis múltiple la tenían un poco baja, que es el Fecalibacterium prosnitzi, que es una bacteria que tiene una capacidad también antiinflamatoria, ¿tá? O que favorece, digamos, la cascada de citoquinas antiinflamatorias. Y la chía, que es esta semilla que les decía que también tiene omega 3, cuando uno lo deja hidratar y secreta esos mucílagos, vieron que secreta como una gelatina, eso también cuando lo consumimos favorece, por ejemplo, el crecimiento de los lactobacilos, que también son importantes, ¿tá? Y sobre todo eso, en esclerosis múltiple lo que se ha visto como un efecto beneficioso es aumentar los lactobacilos, las bifidobacterias, el Fecalibacterium prosnitzi,
¿tá? Y el Bacteroides fragilis, bueno, les digo esos nombres técnicos, ya sé que si van a olvidar capaz, pero lo importante es como que se alimenten como de una forma más saludable, que eso va a generar el crecimiento de estas bacterias. Un poco en definitiva sería este tipo de alimentación, ¿no? Con este tipo de productos, con los frutos rojos también, los frutos secos, nueces, almendras, etcétera, jengibre, brócoli, etcétera. No sé cómo estoy de tiempo, capaz que me estoy pasando un poco, pero bueno, estamos bien, ¿no? Bueno. Lo otro es el tema de lo que se llaman los prebióticos y los probióticos. Los prebióticos son esos alimentos que tienen, digamos, estas sustancias que les decía, que son estas fibras, también son los polifenoles, por ejemplo, que son estos compuestos, estos fitoquímicos, estas sustancias que le dan color por ejemplo, al licopeno que les decía del tomate. Todo eso es alimento para las bacterias y por eso se llama prebiótico. Y después están los probióticos que habrán escuchado, que algunos yogures tienen, que es yogures o otro tipo de alimento, pero hoy en día está más como en yogures, que lo que tiene es que le agregan un microorganismo, como puede ser una bifidobacteria, un lactobacillus, que tiene un estudio atrás científico que dice que tiene un beneficio para la salud. Ahora, cuidado, porque a veces donde viene ese alimento, obviamente la industria alimentaria lo que quiere es vendernos, ¿no? Entonces, a veces hay que tener cuidado de que los otros ingredientes, más allá que tenga el beneficio de ese microbio saludable, hay que ver que los otros componentes del alimento también sean saludables, ¿no? O sea, que no tenga un exceso de azúcar, o que no tenga muchos colorantes, aditivos, etc. Y por eso se recurre mucho también a lo que es los alimentos fermentados, que los alimentos fermentados no se les puede denominar probióticos porque no sabemos exactamente qué cantidad tienen de cada uno de los microorganismos, porque si yo hago, por ejemplo, un chucrut, que es el repollo fermentado, que pueden ver acá, ¿tá? Cómo lo hago yo quizás es distinto a cómo lo hace Karina o cómo lo hace Andrea, y entonces capaz que en realidad me crecen unos microorganismos distintos. También si realmente yo tuve las condiciones higiénicas a la hora de hacerlo, ¿no? Si fui al baño y me lavé las manos, o sea, cuestiones básicas, pero que son importantísimas a la hora de hacer un alimento fermentado, ¿tá? Por eso también un poco acá les dejaba en la diapositiva que también es importante tener en cuenta que si van a hacer algún alimento fermentado, que ahora se está poniendo un poco también más como de moda, ¿no? De consumir kéfir, o que es una bebida fermentada, etcétera, como que tengan cuidado estas, bueno, realmente lavarse bien las manos, desinfectarse, o sea, digo, por supuesto que es un alimento fermentado, va a crecer un microorganismo saludable, pero hay que mantener ciertas condiciones de limpieza. Estas fibras, estos alimentos prebióticos, acá les pongo un poco la cuestión técnica de que cuando llegan al intestino son fermentados por las bacterias y se secretan los ácidos grasos de cadena corta, que son el butirato, acetato, propionato, bueno, no importa, pero que esas grasas saludables también lo que favorecen es que se secrete una mayor capa de moco ahí en el intestino que les decía, que se secreten inmunoglobulinas, linfocitos T reguladores, que son unos que disminuyen la inflamación, y favorece toda la integridad del epitelio de alguna forma, este metabolismo de estas fibras que tienen las verduras, ¿no? Y los alimentos fermentados también lo que a veces aportan son el ácido láctico, cuando están fermentados, que también disminuye la producción de citoquinas proinflamatorias, mantiene la barrera epitelial y como que induce la homeostasis, o sea, el equilibrio de la salud, ¿no? Y estos alimentos fermentados es el chucrut, que es el repollo fermentado, los pepinillos en vinagre, esos pepinitos que están como chiquititos que venden a veces como avinagrados, las aceitunas también pueden ser un alimento fermentado, el yogur, el kimchi, el kéfir, bueno, el kéfir y la kombucha son bebidas que también son tipo un té fermentado, perdón, la kombucha es como si fuera un té fermentado, y el kéfir puede ser de leche o de agua con los gránulos de kéfir, que bueno, que eso se los puede pasar a una persona o se pueden comprar, ¿tá? Bueno, ya voy a ir terminando para que no sea demasiado, pero decirles que también en sí los alimentos, además de todo esto de la inflamación, también tienen sustancias como esto que les mencioné un poco al pasar, pero del triptófano, ¿tá? Que es un aminoácido, es una parte de una proteína que forma lo que es o sea, colabora en la formación de estas sustancias que son la serotonina y la dopamina, ¿tá? Son neurotransmisores y digamos, contribuyen al estado de ánimo, al placer, al sueño, a estar más atentos, a la memoria, a la libido, a la concentración, a la motivación. Bueno, todo eso está en estos alimentos como la banana, el tomate, algunas legumbres, la espinaca, ¿tá?
Y después, por ejemplo, el GABA también, que favorece la función neuronal también, está, por ejemplo, en los hongos, en el brócoli, el tomate, el boniato, en algunas infusiones también, o sea, hay algunas sustancias que favorecen la formación de estos neurotransmisores. Y bueno, importante el estrés, o sea, el estrés crónico, como les dije, aumenta la permeabilidad intestinal, así que hay que tener en cuenta eso. Y por eso es importante cómo comemos, o sea, comer despacio, la alimentación consciente, ¿tá? Disfrutar de la alimentación, sociabilizar, comer sin celular, sin la tele, en lo posible, para ser conscientes de lo que estamos consumiendo, comer despacio, darse el tiempo, digamos, para digerir y masticar bien los alimentos. Esto, bueno, un poco lo mismo, comer en familia, comer a conciencia, bueno, a veces esto de no dejar la fuente en la mesa, porque también la cantidad es importante, ¿no? O sea, como no comer un exceso, digamos, el exceso de alimentación, o también un estado más de sobrepeso, obesidad, también es un estado más proinflamatorio de por sí, porque el tejido adiposo, el tejido graso secreta también sustancias inflamatorias, ¿no? Por eso es importante también cuidar un poco las cantidades y no estar todo el día comiendo. También respetar los horarios de la comida, no estar picoteando, es importante también. Y bueno, de alguna forma el mensaje que les quería transmitir es como esto de la alimentación como una forma de modular el sistema inmune y prevenir, digamos, infecciones, inflamación y mejorar nuestra calidad de vida en esta situación, por ejemplo, de esclerosis múltiple. Así que bueno, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Termino con la frase de Hipócrates, como siempre. Acá les dejo mi Instagram, que bueno, algunos ya estamos en contacto, que es Nutrición PNI de Psiconeuroinmune. Y bueno, y si no, mi mail, lo que sea, pero bueno, ahora si quieren damos un espacio para alguna pregunta que quieran realizar. Dejar de compartir, así nos vemos. Gracias, Paula. Como siempre, recontra interesante todo lo que nos contás. Te da para miles de preguntas, millones de cosas para qué comemos, qué no, cómo comemos, todo. No te deja la mente como, tengo mi intestino sano, lo tendré bien, qué onda. Bueno, hay muchas preguntas, por suerte, en el chat. No sé qué preferís. Mirá, nosotros teníamos la idea de que Andrea leyera las preguntas y las fueras contestando. Y Alicia apague el micrófono. Que se escuchaba todo el informativo. Y bueno, divino. Como quieras vos, ¿te parece que lee las preguntas, Andrea, como ordenadas y vos las vas respondiendo? No te escuchamos, Paula. Ahí, no me dejaba reactivar el micrófono, perdón, no sabía cómo hacerles señas. Sí, perfecto, me parece bárbaro, como a ustedes les parezca mejor. André, te dejo entonces lo del chat para ti. Se trancó horrible, Paula, perdón. Perdón, ¿me escuchaba? No como ustedes quieran. Nada. Ahí. ¿No escucharon nada? Ahí. Hagamos eso, sí, yo voy leyendo las consultas, si les parece, así podemos hacerlo de manera más activa y más ágil. Primero que nada, Paula, gracias 1001 vez por toda la información valiosísima que nos has suministrado, y que va en consonancia un poco con lo que habíamos visto ayer, ¿no? Cómo a través de estas diferentes dimensiones que atraviesan el ser humano, ¿no? Es posible proveernos una mejor calidad de vida. A la luz de eso, entonces, vamos a arrancar con las consultas. Lo primero que nos preguntan es si las aguas saborizadas son buenas. Ahí ¿No bien, se escucha perfecto. nada? Perdón, ahí sí no, porque a veces no me deja, Hola. silencio por si está perfecto. Bueno, a ver, es una buenísima pregunta, la verdad. El tema de las aguas saborizadas no es lo más saludable. O sea, a ver, nosotros como seres humanos siempre tendemos a decir es bueno o malo, ¿no? O sea, todo en su justa medida. Yo trato de decir eso, como que no hay ningún alimento que sea horrible, ni otro que sea buenísimo. O sea, todo tiene que estar en equilibrio. Pero en sí, la verdad es que lo mejor es tomar agua, ¿no? Y hacer aguas saborizadas de forma natural y que no sean las industriales. ¿Por qué? Porque las industriales pueden tener o azúcar, que el exceso de azúcar, ya vimos que el exceso de azúcar, que capaz que no lo dije, pero
favorece también el crecimiento de algunos microorganismos, como por ejemplo la cándida, o sea, otros que hacen una disbiosis del intestino, y a su vez, o sea, cuando tiene edulcorantes, los edulcorantes también se ha visto que tienen un efecto negativo para la microbiota intestinal, por ejemplo, porque en algunos edulcorantes en su composición tienen cloro que barre la flora. ¿tá? Y además, bueno, los colorantes, porque siempre un poquito de colorante le echan. Entonces, la verdad que lo mejor es el agua, y más sobre todo si tienen niños alrededor, como fomentarlos desde niños a tomar agua, porque si no es mucho más difícil. Ahí está. Por tanto, fundamentalmente agua, y en todo caso, si queremos alguna agüita saborizada, hacerla uno mismo en casa, ¿no? Exacto, exacto. Perfecto. Sí, con una rodajita de limón o naranja, o algunos que les gusta con romero, o hervir el agua con jengibre, por ejemplo, y después enfriarla y ya tiene el efecto un poco antiinflamatorio, o hervir el agua para el mate con jengibre, por ejemplo. Ahí está. Bien, seguimos con la siguiente consulta. Dice, pregunta Giovanna, yo a las nueces las pongo en el horno porque leí que ahí liberan más vitamina D. ¿Es verdad? Bueno, buena pregunta también. A ver, también los frutos secos lo que digamos, se sabe es que a veces cuesta un poco más acceder a las grasas que tienen, y por eso se recomienda esto de o hidratarlos, o sea, o remojarlos un poco, o digamos, tostarlos, pero no demasiado, para que favorezca como la absorción de estas grasas. Ahora, yo lo que recomiendo es que cada uno también los consuma dentro de sus posibilidades. O sea, si uno no tuvo tiempo ni de hidratarlos ni de tostarlos, o sea, que los coma igual, porque igual de alguna forma algo vamos a estar accediendo a esa grasa. Y de todas formas, la vitamina D, digamos, más que nada se absorbe con la luz solar, o sea, es como, puede tener algún aporte de los alimentos, pero sobre todo el pescado o los lácteos, etcétera, pero lo mejor es sí el estar en contacto con algo de luz solar, y si no, tomar suplemento de vitamina D. Yo la verdad que eso también, hoy en día casi todos necesitamos suplementos. Eso mismo te iba a consultar, porque Stephanie plantea que su neurólogo le sugiere tomar vitamina D aún sin tener deficiencia de esta vitamina, ¿no? Entonces ella pregunta cuán bueno es poder acceder a la toma de vitamina D. Sí, yo, digamos, soy pro que suplementes la vitamina D, porque en realidad hoy en día se sabe que de hecho el límite que está estipulado, que es como que tiene que ser mayor a 30, a veces se cree que hasta tendría que ser un poco mayor que lo que se pone como límite recomendado, porque tiene como muchos beneficios la vitamina D. Y realmente ahora en invierno, que prácticamente no estamos a la luz solar y que tendríamos que estar sin protección ni nada, es como, bueno, es favorable que sí que la tomen. Y también mi recomendación es que no tomen estas megadosis que tomás una por mes. Mejor en realidad se pueden tomar una que sea, aunque sea una vez por semana, o si es diaria, también, como que a veces esas megadosis no son tan efectivas que cuando las tomás un poco más fraccionadas, ¿no? Porque es como más fisiológico. Como ir dosificando, ¿no? ¿Cómo? Como dosificando, no una bomba de vitamina D, sino que sea más progresivo a lo largo de todo el mes, de repente. En dosis más pequeñas. Sí, y si la toman con algo de algún alimento graso, también mejor, porque ayuda un poco a la absorción. ¿Como cuál puede ser alimento graso? Como para que nos recuerdes. Con un aceite, o ponerle con alguna comida que tengan un poquito de aceite, o si van a comer, por ejemplo, con el desayuno, y que se comen con palta, o con aceite, o no sé, una galleta con tomate y un poquito de aceite de oliva, podría ser también, o sea, con un poquito así de aceite, o unos frutos secos, por ejemplo, también que tienen grasa. Perfecto, perfecto. Pasamos a la siguiente consulta, en este caso es Giovanna también, y plantea, estoy averiguando por el omega 3, ya que pescado no como y quiero saber cuál sirve. Yo tenía entendido, esto a título personal, de que no todos los comprimidos de omega 3 tienen como la misma carga de esa sustancia. Capaz que tú nos puedes indicar en qué dosis o en qué cantidades es recomendable. Bueno, sí, o sea, a ver, el omega 3, hay algunos que tienen algún certificado también del exceso de mercurio, de que no tengan, por ejemplo, exceso de mercurio, porque el pescado, como que tienen un certificado que dice eso, ¿tá? Y después, digo, la verdad que no sabría decirles exactamente qué marca, o sea, como que no pondría mis manos por ninguna marca en particular de omega 3, la verdad, como que, porque desconozco realmente como para decirles, sí, seguro que esta, sí, o sea, en principio sí, es importante ver el tema de que tenga EPA y DHA, y yo lo que recomiendo más que nada que sean de aceite de pescado y no de chía o de lino, porque esas como que no tienen tanto EPA, que es la sustancia que necesitan. Pero, perfecto.
pero está ahí. Bárbaro. Y respecto al omega 9, nos preguntan, ¿sirve para algo? El omega 9 está en el aceite de oliva, por ejemplo, en ese sentido, si les gusta el aceite de oliva, les recomiendo el extra virgen, que es como el que está menos procesado, porque es realmente la aceituna o sea, como el fruto, digamos, prensado en frío, no se le aporta ni químicos para extraer el aceite, ni como ningún disolvente, entonces es como más, tiene toda la capacidad antioxidante, etc. Y el omega 9, digamos, yo le diría que lo coman más que, sobre todo, o sea, todo lo que podamos consumir directamente con el alimento y no tanto en suplemento, mejor. Sí, o sea, la vitamina D, el omega 3, bueno, la verdad que sí, capaz que está bueno que lo suplementen, pero después el omega 9, digo, no sé, si justo tienen... Hay maneras más ¿no? naturales de Claro, acceder a tal cual. consulta, ahora está muy de moda estas cuestiones de las dietas con ayuno intermitente. ¿Es algo que uno puede averiguar, a ver si es conveniente, o nos indicas que, bueno, que dentro de lo posible no lo hagamos? ¿Cuál es tu posición como profesional al respecto? Bueno, Andrea, ahí lo que tengo para decirles es que, o sea, está bueno como tener en cuenta que todos estos consejos son como generales y obviamente que después hay que ver las particulares de cada persona y las recomendaciones que le hace tanto su médico como lo ideal que todos pudieran consultar con un nutricionista, ¿no? El ayuno intermitente en realidad, digo, todos hacemos ayuno cuando vamos a dormir y es algo que es necesario porque es como que el sistema necesita ese descanso, ¿tá? Y como, es como un descanso también para la secreción de algunas hormonas como la insulina, etc. Y lo que es recomendado dentro de los ayunos es el cenar temprano, ¿tá? Y tipo a las 7, 8 de la tarde, y quizás desayunar el otro día a partir de las 9, o sea, como que tener ese ayuno, digamos, prolongado, capaz que unas 10, 12 horas en lo posible, pero sobre todo durante la noche, no que lo hagan durante el día, ¿no? Perfecto. Perfecto. A continuación nos dice, Giovanna, yo ponía jengibre en el agua del mate, pero empecé a tener presión alta y lo suspendí, porque me ponía más nerviosa y ansiosa. Yo me animo a estimar acá que de repente no era solo por el jengibre, probablemente fuera el mate y los horarios en que consumiera el mate. ¿Qué nos comentás al respecto, Paola? Sí, o sea, a ver, en realidad a veces sucede como al revés también, que da como que te baje la presión. Digo, esas cuestiones sí, está buenísimo que ustedes observen y que son los propios protagonistas de estos procesos, y obviamente se identificó eso, bueno, que lo dejes de consumir y bueno, y consultes quizás al médico, lo que sea, o bueno, que busquemos otras alternativas de todas estas que comentamos, ¿no? Bárbaro. Después nos dicen, ¿la proteína de soja es favorable? ¿Sustituye la calidad de la proteína animal? Bueno, a ver, el problema de la soja es que mucha de la soja que conseguimos acá es transgénica, ¿no? Que bueno, eso es todo un tema, pero bueno, que vieron que los transgénicos son esos alimentos que sufrieron una modificación genética para poder como sobrevivir a adversidades ambientales, o sea, como crecer mucho, y el problema no es tanto esa transformación genética, sino también los pesticidas que se utilizan, ¿tá? Para que eso crezca. Y que bueno, y también como una filosofía de cada uno de nosotros en cuanto, porque la alimentación es un acto político también, que nosotros cada uno realizamos según también cómo consideramos que tiene que estar criados los animales, o sea, todo esto, y bueno, y la agricultura y todo el sistema, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado, saber que la mayoría de la soja puede ser transgénica, eso es algo que pueden tener en cuenta. A nivel nutricional, digamos, si no fuera transgénica, digo, la transgénica igual nutricionalmente tiene las mismas características, ¿no? Pero bueno, tiene este factor que les decía. Es una proteína como de buen valor biológico que se llama, o sea, como que es de buena calidad y la pueden utilizar perfectamente. O sea, la proteína de soja se puede utilizar y sí. O sea, una cuestión que les quería aclarar es que las proteínas, tanto de la soja como de la lenteja, los garbanzos, siempre traten de acompañarlas con un poco de arroz o de papa, porque complementa y hace que tenga toda la proteína, o sea, como que tenga una proteína más parecida a la de una carne. Pero nada más eso, está buenísimo que la consuman porque tiene fibra, etcétera. O sea que sí estoy a favor de la proteína, o sea, de la soja en sí, pero lo único este paréntesis que les quería hacer. Perfecto. Después hubo un par de personas que plantearon algo más de índole personal.
a estas personas les sugerimos que, bueno, que puedan acercarse a sus médicos tratantes, que procuren una consulta con nutricionista, y en el último de los casos, si no, que hagan llegar su consulta a EMUR, para ver si podemos averiguar la información y se la suministramos. Una de las preguntas acá que me parece muy pertinente dice, ¿qué yerba mate es la más recomendada? Y plantea que la que tiene jengibre ya sabe que no se puede tomar para esa persona en particular, dice que se le pide poner agua al mate. Más allá de la de jengibre o no, ¿hay alguna yerba mate en particular, dado que culturalmente tiene tanta prevalencia la toma de mate, que nos puedas sugerir? Bueno, no es mi especialidad, la verdad, la yerba, pero yo soy docente ludelar en la Escuela de Nutrición y tengo una compañera que está haciendo como sus tesis de maestría y de doctorado todo en la yerba mate y en los compuestos que tiene, y la verdad que le he preguntado alguna vez y como que me ha dicho que no hay una en particular que sea como la mejor, digamos. La verdad que esa pregunta sí que no les sabría responder, digamos. No hay problema, al contrario, será un tema para seguir investigando. Después tenemos 3 preguntas más. Dice, ¿las mermeladas de frutos rojos o arándanos sirven? Sí, a ver, los frutos rojos son buenísimos, tienen vieron que tiene ese color como tan, justamente rojo, antocianinas, o sea, tienen esos compuestos que les dan esas características que son antioxidantes, tienen poco azúcar y todo eso está bárbaro. Obviamente que, claro, una mermelada comprada va a tener como bastante azúcar, y eso, bueno, le saca un poquito del beneficio, pero nada, no es que esté mal, o sea, dependiendo también, no sé si es para untar una galletita o lo que sea, también depende un poco de la cantidad, y si la pudieran hacer casera, obviamente que sería mejor en el sentido que trataran de bajarle un poco la cantidad de azúcar, o como que no hagan la receta que tengan de su abuela tal cual lo dice, sino bajarle un poquito el azúcar que recomendaba, y bueno, para bajar un poco la cantidad de azúcar, pero en sí pueden consumirla, sí, perfectamente. Perfecto. Después dicen, ¿qué tal el uso de probióticos en cápsulas y con qué frecuencia a lo largo de un año es recomendable? Sí, esa es buena pregunta también. El tema, digo, todas son buenas preguntas, pero me quedo pensando, yo porque me encanta el tema también. Los probióticos en realidad, a ver, yo como que los recomiendo, la verdad, digo, sí, lo principal es hacer una alimentación saludable, pero en sí, bueno, siempre es como una ayudita también a mejorar la microbiota, ¿no? Obviamente que si lo pueden consultar primero con algún médico o profesional, mejor que suministrárselo. Pero generalmente son como que ayudan, ¿no? Y bueno, y en realidad las dosis que tenemos acá en Uruguay de los probióticos que se venden, que bueno, las marcas ya conocen, está Multiflora, Biótica Pro, Enterogermina, no sé, hay Bimucil, o sea, hay un montón ahora, la verdad. Lo mejor, la verdad, digo, si es solo como para mejorar la microbiota, a veces es como ir variando, o sea, capaz que no tomar siempre el mismo, en el sentido de capaz que ir variando las cepas. Lo ideal, y yo creo que en el futuro lo que se tiende es que, bueno, yo les había contado que estoy estudiando la microbiota de niños con autismo, etcétera, y habíamos hablado, de hecho, que hasta en un futuro estaría bueno hacer una investigación con ustedes, digamos, y eso si querían participar. Sí. Por favor. Pero bueno, claro que sí. porque lo ideal sería en realidad como cada uno saber qué microorganismos tiene y bueno, y en base a eso tomarte el probiótico que realmente necesitas, pero de eso todavía estamos a unos años por el tema de los costos del estudio, etcétera, ¿no? Claro. Y porque se está investigando, pero yo sí estoy a favor de los probióticos, digamos. Bien, después en relación a esto que recién mencionábamos de las mermeladas, nos dicen, ¿qué es mejor, una mermelada casera con poco azúcar o una dietética que tenga, por ejemplo, sucralosa? Una que tenga poco azúcar. Perfecto. Bien, otra pregunta así cortita. ¿Qué es lo que secreta el tejido graso? Que tú hace un ratito lo mencionaste y a alguien le quedó colgadito allí que quería preguntarlo. Bueno, en realidad el tejido adiposo como que secreta unas sustancias que son proinflamatorias, digamos, ¿no? O sea, se favorece la adiponectina, digamos, son sustancias que secretan, que generan como mayor estado de inflamación. Como que yo no quise entrar mucho tampoco en todo esto más bioquímico, pero bueno, si a alguien le interesa también igual les puedo pasar algún artículo o lo que sea, eso no tengo ningún problema. Bárbaro. Después nos dicen, nos quedan 2 preguntas nomás. ¿Hay algún estudio que se pueda hacer para saber cómo está el intestino? Sí, sí. A ver,
primero son los síntomas, ¿no? O sea, si uno tiene alteraciones, o sea, también el ver cómo hace la materia fecal, eso es importante también, si moviliza todos los días o no, o sea, los gases, o sea, todo eso, uno observarlo ya es como una forma también de identificar si puede haber alguna alteración o no. Y en sí, bueno, hay algunos estudios, o sea, en Uruguay, de hecho, hay un laboratorio que lo está haciendo. El tema es los costos, ¿no? O sea, hoy en día, acá creo que está costando creo que $300 el estudio, ¿no? O sea, como que y bueno, y lo que te da es una información solo de bacterias, no de toda la microbiota. En Estados Unidos, en Europa, hay como que son más también profundos esos estudios, pero sí, cada vez está, como que es algo que está en estudio y cada vez se están generando más métodos, ¿no? Para conocer. Ahí está. Y después nos dicen, ¿conoces algún médico que se base en la microbiota? Yo capaz que ampliaría esta consulta y diría, ¿cómo buscar un médico que se base en la microbiota? Para no andar nombrando personas específicamente. ¿Cómo nos podrías orientar si queremos contactar con un profesional que se base en la microbiota? Bueno, a ver, en realidad, y quizás, o sea, esto de investigar un poco, ¿no? El currículum de la persona, me imagino, o sea, ¿no? En ese sentido, yo qué sé, hoy en día que también muchos tenemos esto de las redes sociales, capaz que como una carta de presentación, pero bueno, también a veces tener cuidado también lo de las redes, como que es verdad que uno ahí no pone el título, ¿no? Pero a veces también es esto de estudiar un poquito realmente, que no sea solo coach o no como, digo, que tener la evidencia científica, y eso no sé, la verdad que si alguien quiere que me escriba y tal, le paso, digamos, no sé. Igual hoy en día también mucho, o sea, creo que todo este tema está como revolucionando en toda la medicina y como que cada vez, o sea, somos más los que estamos interesados en esta temática y de a poco, como que yo no soy la única, obviamente, ¿no? Hay un montón de profesionales de la salud que están estudiando esto. Y bueno, el inconveniente es, como les digo, que en realidad a nivel mundial todavía seguimos aprendiendo y seguimos conociendo los mecanismos ese es el problema, ¿no? Que no tenemos todavía todas las respuestas. Bárbaro. Después, una consulta más bien pragmática, más bien práctica, si nos puedes compartir el material que presentaste hoy, como para hacerlo circular, y mencionarle a todos y a todas que en el chat quedaron algunos links donde van a encontrar las guías de alimentación que mencionaba recién Paula del Ministerio de Salud Pública, y también algunos links con recetarios y eso que son de INDA, del Instituto Nacional de Alimentación. Yo cierro por acá, doy la palabra de repente al doctor Henninger, que está por allí, que lo hemos visto, por si quiere hacer alguna consulta, algún comentario, que siempre son sumamente enriquecedores. Buenísimo. Muchas gracias a ustedes y a todos que estuvieron este rato. Buenas noches. No, un comentario y tal vez alguna pregunta también. No, es excelente la exposición. Hoy día está en el primer nivel de estudio la microbiota y la esclerosis múltiple. Se dice que el segundo cerebro es el intestino, en lo que tiene que ver con la esclerosis múltiple, y justamente por la microbiota, por la cantidad de ADN que hay en esos microbios intestinales, que es más numeroso que el ADN que tenemos nosotros. Sí, será importante. En cuanto a lo que se refirió Paula, me gustaría destacar 2 o 3 cosas dentro de todo lo de gran valor práctico que ella dijo. Por ejemplo, el triptofano. Es decir, tú te referiste a la dieta mediterránea, que es una dieta que se defiende mucho en la esclerosis múltiple, pero justamente parecería que tiene un gran contenido en triptófano, que es un aminoácido esencial, y que un grupo de bacterias lo manipula, lo digiere y segrega productos que son antiinflamatorios, que van desde el intestino hacia el cerebro, por la sangre y por el nervio vago de manera retrógrada. Lo otro, muy interesante que dijiste, los ácidos grasos de cadena corta, que también estimulan, parecería la formación de un anticuerpo protector que abunda en el intestino. El intestino tiene un sistema inmune extraordinario, que es la IgA secretoria, que parecería que también esa IgA secretoria actúa de manera benévola para la esclerosis múltiple, porque frena la producción o frenaría, mejor dicho, la producción
citoquinas proinflamatorias. Eso parecería que también es muy, pero muy importante, ¿no? Y bueno, felicitarte porque realmente es de gran importancia esto. Otra cosa que tú te referiste y que yo estoy de acuerdo contigo totalmente es en el uso de probióticos. El uso de probióticos también, porque se ha visto que las personas con esclerosis múltiple, o por lo menos en los pocos casos que se han estudiado en el mundo, tienen una composición de microbiota diferente a lo que tiene una persona que no tiene esclerosis múltiple. Fíjense si habrá un amplio campo de estudio en ese sentido, ¿no? De incluir, por ejemplo, probióticos que traten de recuperar la flora normal. Entonces, me parece esto un campo muy abierto para el estudio futuro de una serie de métodos que pueden proteger al enfermo, teniendo en cuenta eso que tú decías, que el sistema inmune del intestino es muy, pero muy importante y está muy estrechamente relacionado con el sistema inmune cerebral. Así que te felicito, y felicito por las preguntas que hicieron, porque fueron realmente de gran valor práctico. Que son cosas que los enfermos preguntan todos los días y nosotros no sabemos muchas veces cómo contestarles, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias, Carlos, como siempre, muy lindo todo lo que nos decís, y sabemos que tomás nota de todas las charlas y por eso te queríamos consultar qué pensabas. Moni, si podés habilitarle el micrófono a Paula, porque no puedo yo desde acá, por favor. Bueno, Moni. Quería agradecerle también, Carlos, porque bueno, muchas gracias por las felicitaciones y por todos los comentarios. La verdad que sí que esto que tú decías con respecto a, ¿no?, que también uno como que los propios genes no los puede modificar, pero los genes de la microbiota, que son todos estos microorganismos que tenemos en el intestino, que tienen sus propios genes, esos sí los podemos modificar, y esos modifican, o sea, interactúan también con el sistema inmune, como Carlos bien decía, y bueno, y la verdad que sí, lo que yo, digamos, estuve leyendo también y digamos, estudiando con respecto a esto de la esclerosis múltiple y el triptófano, justamente que sí que secreta esta sustancia, ¿no?, el 3-indol sulfato, que realmente favorece toda esta cascada antiinflamatoria y tal. Y la verdad que está re interesante como esta perspectiva y esta posibilidad de que desde la alimentación mejorar esta calidad de vida. Gracias por todo el soporte. Gracias a vos. Nosotros quisiéramos adoptarte, Paula, y que estés siempre en estos talleres y participando con nosotros por tu calidez, por la calidad de la información que nos brindás. Así que inmensamente agradecidos. Comentarles que las guías que quedaron cargaditas allí al chat también van a quedar colgadas en la web de MUR, ¿tá?, en un apartado nuevo que hay, donde van a encontrar, además de esta información de orden nutricional, actividades que pueden hacer de manera virtual, cursos, formaciones, hay muchas cosas interesantes, así que les invitamos a que puedan ingresar. Cari, perdona que te interrumpí. No, nada, es la ansiedad de que mañana los esperamos a todos, tráiganse para al lado, algo para tomar, algo para picotear, no sé, unas papitas, lo que tengan, porque mañana la jornada es un poquito más larga, porque es el Día Nacional. Inviten a los que tengan ganas, hay una sorpresa para el final para divertirse mucho, pero los esperamos a las 7, ¿verdad? Mónica, Andrea, sí, a las 7 a todos. Tienen que estar porque hay cosas muy lindas para contarles, novedades para los pacientes, para los amigos, para todos, así que los esperamos mañana. Nos vemos. Gracias. A todos. Que pasen muy bien, que descansen. Gracias por acompañarnos.